Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla, con muchos puntos de interés, un partido muy interesante, un partido vibrante, un partido de los dos más importantes en todo el conjunto de la liga que pueden decidir una liga y si esta puede tener color o no blanco. Y es que nos enfrentamos al Sevilla, que ya sabéis es cuarto clasificado con 70 puntos y un equipo que viene de una dolorosa derrota frente al Athletic Club de Bilbao, el conjunto de Julen Lopetegui, que es, digamos, ese partido que le podía dejar secuelas en relación a tener más o menos posibilidades reales de competir la liga. Lo tiene difícil, pero si quiere agarrarse de alguna manera de nuevo a la liga, pasa por Valdebebas, así que va a ser un partido tremendamente duro. Lo bueno para el Sevilla, para nuestro rival, y ya lo vamos analizando un poquito al rival, es que tiene a todos los jugadores disponibles. Julen Lopetegui llega con todo el pack, con todo el equipo totalmente disponible, por lo tanto a la hora del 11, a la hora de las permutas o cambios que quiera solicitar para el equipo, pues va a tener muchísimos elementos, no obstante, porque el Sevilla es un equipo muy, pero que muy profundo. Ahora iremos con el posible 11 del Sevilla, pero vamos ahora con las nuestras. ¿Cómo llega el Real Madrid? Pues llega sin Ramos, ni Varane, ni Carvajal, ni Lucas y sin Ferland Mendy. No va a estar Ferland Mendy convocado, la defensa está a cuadros. Y esto lo que también subraya y confirma es que tanto Sergio Ramos como Ferland Mendy llegaban entre algodones para jugar frente al Chelsea. Uno se ha lesionado con el parte médico y con la noticia que ya os hemos puesto en Madridismo al Día, y Ferland Mendy no entra en convocatoria con la idea Zidane de reservarlo porque a lo mejor básicamente no estaba para competir este partido, pero tampoco probablemente para el anterior. Vamos con claves, ¿no? Claves por donde pasa el partido. El Sevilla es un equipo que presiona mucho, por lo cual creo que el Real Madrid va a tener que empezar a trabajar juego en largo, no siempre sacar el balón línea por línea, porque en esos pases de riesgo el Sevilla es un equipo que se retroalimenta mucho, tiene mucha capacidad de presión, mucho oficio, mucho trabajo y buenas piernas para robar y gente rápida para salir, porque es un equipo que sale muy rápido a dos toques, busca muy rápido la espalda, y luego también es un equipo que aglutina bien el balón, guarda la ropa bien, así que tenemos que hacer una presión muy equilibrada. Este punto me genera muchas dudas, viendo cómo el Madrid, por ejemplo, presiona un equipo de ritmo alto como el Chelsea. No es lo mismo el Sevilla, con todo mi respeto, es un peor equipo, obviamente, pero el Sevilla es un equipo que guarda bien el balón y que tiene bastante ritmo defensa-ataque, una buena frecuencia de robo y una buena frecuencia para sacar el balón con una cuota de talento bastante relevante. Por lo tanto, controlar el juego, generar superioridad por dentro, también esto sería muy importante. Y esto ahora lo enlazaremos con el posible 11 del Real Madrid, que creo, aunque con Zidane ya sabemos que esto es difícil, pero creo que puede tener en mente el técnico madridista. Un partido que es punto de inflexión clave de cara a esta liga, junto al partido obviamente del Atlético de Madrid y el Barça. Y bueno, cuando algunos veáis este vídeo, pues no sabremos qué es lo que ha hecho el Barça o el Atlético de Madrid. En todos los casos, lo que hay que hacer, y es de perogrullo, es ganar todos los partidos que nos quedan. Los 4 partidos, 12 puntos. Eso es el objetivo que se tiene que marcar el equipo. Vamos con los posibles 11 que van a sacar tanto uno como otro. Vamos primero con el rival, con el Sevilla. Un 11 para mí bastante claro. Tenía una duda, pero yo me decanto, y ahora os diré por qué, por este 11. Bueno, en portería con Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña, defensa de 4. Fernando Jordán. Creo que va a jugar en lugar de Iván Rakitic, que podría jugar también de media punta, pero creo que va a estar en la banqueta. Suso a la derecha, pierna cambiada, Papu Gómez de media punta, Ocampos en el lado izquierdo y arriba En-Nesyri. Ese sería un 4-2-3-1 que va a confeccionar, creo, Julen Lopetegui, con las dudas de que pueda salir Iván Rakitic y puedan estar en ese centro del campo acompañando a Jordán y a Fernando en lugar del Papu, o bien jugando en lugar de Jordán. El Real Madrid. Aquí vamos con los nuestros, a ver qué os parece este 11. Y ahora lo explicamos por qué pienso que puede apostar Zidane por este 11 titular. El 11 sería compuesto por Thibaut Courtois, defensa de 4 con Odriozola, Militao, Nacho y Marcelo en el lado izquierdo, aunque esto es lo que pienso que haría Zidane, siempre os lo digo. No lo que haría yo, porque yo por mí me la jugaba y sacaba a Miguel Gutiérrez. Tal cual, lo metía en este partido, le daba esa responsabilidad y le dejaba también encumbrarse de alguna manera. ¿Es un riesgo? Por supuesto, pero Marcelo
creo que es un riesgo también mayúsculo. Centro del campo para Casemiro, Kroos, Modric y Fede Valverde. Centro del campo con 4 futbolistas, Valverde al lado derecho, Kroos a la izquierda y Modric un poquito más adelantado, enlazando con Eden Hazard y Benzema. Creo que va a apostar por Hazard de nuevo de titular. Zidane es bastante testarudo, bastante cabezón y va a apostar por Hazard hasta el final. Yo lo tengo bastante claro. Si le sale bien en la Liga es una manera de resucitar a un muerto deportivamente hablando, como es ahora mismo Hazard. Pero si le sale mal, obviamente, pues el riesgo, lo mismo que Marcelo. Lo mismo que Marcelo. También es cierto que una banda Marcelo-Hazard es un peligro tremendo frente a un equipo como el Sevilla con Jesús Navas y con Suso. Por lo tanto, esa idea de 4 centrocampistas creo que cuidas mejor con Casemiro y Kroos esa zona, creo que la vas a cuidar mejor teniendo a Valverde que no teniéndole, ¿no? Valverde te va a hacer un trabajo de posicionamiento y de trabajo sumamente necesario y creo que hay que generar superioridad al Sevilla por el centro del campo, con las ayudas, las conducciones, con las asociaciones y las conexiones en líneas intermedias para darle claridad al juego. Esto y el juego aéreo. Cuidado porque el Sevilla es un equipo tremendo en el juego aéreo, con futbolistas como Fernando, como Koundé, como Diego Carlos, Jordán, En-Nesyri. Va a haber mucha lucha y mucha pelea en el juego aéreo, muchísimos pequeños grandes detalles, un equipo muy táctico el Sevilla, que trabaja muchísimo, con un hombre que trabaja muchísimo los elementos tácticos a nivel defensivo-ofensivo, así que se espera un partido apasionante, chavales, un partido brutal. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestro posible 11, si oye decís, oye, esto no lo veo, esto tampoco, no tienen ni idea, bueno, desde el respeto, por supuesto, ¿vale? Siempre con respeto, pero que dejéis vuestra opinión, mojaros y suscribiros al canal, que por cierto, cada vez somos más, ya hemos superado los 1500, me veis que no digo nada, que no lo doy relevancia, pero estoy muy contento por cómo la gente está respondiendo al canal. Así que desde aquí, mi agradecimiento y deciros también en este vídeo, estoy aquí lanzando perlitas, va a haber novedades, pero que muy interesantes en este canal en relativamente poco tiempo, cuando lo tengamos todo cuadrado y todo bien enganchado y todo bien cogido, ahí ya haremos el anuncio oficial de las novedades en Madridismo al Día. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.